Gloria a Dios. Le decía, hermano, hermana que está con nosotros esta mañana, que tenemos la palabra de Dios que nos dice que tenemos un refugio seguro en la persona de nuestro Señor. Que tenemos la certeza, la convicción de que Dios nos mira en todo momento y que Dios tiene bajo su control nuestra vida, nuestras manos, nuestros pies. Él nos lleva a donde vamos, Él tiene el control de nuestras obras y las bendice. Él hace muchas cosas hermosas sobre nosotros, sobre nuestras vidas, todo el tiempo, no importando las circunstancias que nos rodean. Lo sabemos. También tenemos tristezas, alegrías, angustias, gozo, tenemos conflictos, tenemos resolución de conflictos, tenemos momentos de salud, momentos de enfermedad, momentos de guerra y momentos de paz. Y todo eso en nuestra vida, en nuestra existencia cotidiana, como cristianos y como personas que vivimos en este mundo, aunque dice la palabra de Dios que ya no somos de este mundo, seguimos viviendo en este mundo. Y como personas que vivimos en este mundo, nos encontramos sujetos en nuestra emoción y en nuestros sentimientos a las cosas que nos rodean. Yo le doy muchas gracias a Dios, porque si nuestra relación con Dios dependiera de cómo nos sentimos en relación con nuestra fe, hace mucho que estaríamos perdidos, porque somos fluctuantes, somos imperfectos en esa fe, y cuando más difíciles se ponen las cosas, es cuando muchas veces nosotros le damos la espalda al autor y consumador de nuestra fe, no porque queramos desecharlo necesariamente, ¿verdad? No es una actitud consciente de decir, ¿sabes qué, Dios? No quiero saber nada de ti. Más bien lo que pasa es que nos preocupamos tanto y hacemos tantas cosas con nuestras manos tratando de resolver lo que nos rodea, que nos olvidamos de que Dios desde antes ya tenía respuesta para el problema que vamos a atravesar y que Él tiene el control. Esto es algo normal y es algo que nosotros tenemos que tener presente en la forma cotidiana en la que vivimos nuestras vidas. Yo estoy consciente, me queda claro que nuestra costumbre, nuestro modo de ser como cristianos, nuestro modo de actuar como parte del cuerpo de Cristo, está regido en muchas ocasiones por la costumbre pura y dura, la costumbre de ser de cierta manera o de hacer ciertas obras, ciertas acciones, por la educación que recibimos en nuestros hogares y en muchas ocasiones incluso por la formación religiosa que tenemos desde nuestra niñez, o aunque no sea específicamente religiosa, pero sí tiene que ver con nuestra espiritualidad, la forma en la que afrontamos nosotros las situaciones que están más allá de nuestras fuerzas. Déjenme tratar de explicar este concepto. El ser humano, toda la historia de la humanidad ha estado marcada por una serie de acciones que están relacionadas con la ignorancia de hasta dónde o en qué momento los hechos que están ocurriendo tienen o no tienen una explicación científica. Y cuando nosotros no encontramos una explicación científica, nosotros damos una explicación que es válida, escúcheme bien lo que estoy diciendo, válida, es verdadera, aunque obviamente no es científica, que es, bueno, esto es algo que Dios hizo. Y de eso podemos decirlo de toda la creación. La cuestión es que en muchas ocasiones nosotros, me refiero a los seres humanos, caemos en la falta de claridad del hecho de que el hecho de que algo sea un hecho científico no quiere decir que no tenga que ver con Dios. O sea, son dos cosas diferentes que nosotros tenemos que ver por separado y no contrapuestas una a la otra. Es decir, el hecho de que algo sea una consecuencia natural de acontecimientos naturales no quiere decir que no sea obra de Dios, porque la naturaleza es obra de Dios. Y esto opera tanto para las cosas buenas
como para las cosas malas, desde nuestro punto de vista, me refiero, lo que nosotros creemos que es bueno, lo que nosotros creemos que es malo. Nosotros, cuando tenemos una explicación científica, no estoy entrecomillando lo de científico porque no lo sea, sino porque lo consideramos algo que se contrapone a la fe. Entonces, precisamente, decimos que bueno, esto no tiene nada que ver con la religión, o no tiene nada que ver con Dios, o no tiene nada que ver con la fe, porque es algo científico. Y cuando es algo que tiene que ver con el ámbito de lo espiritual, entonces nosotros decimos, bueno, esto no tiene que ver con la ciencia, ni tiene que ver con el conocimiento humano, sino solamente con la fe y con la religión. Dividimos, ¿no? Exactamente, lo convertimos en dos cosas distintas. Y entonces lo que ocurre es que cuando nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, enfrentamos hechos a veces explicables o a veces inexplicables, nosotros separamos la forma en la que lo enfocamos dependiendo de la medida de nuestra fe, de nuestra educación, de la manera en la que a nosotros nos ha sido enseñado cómo debemos relacionarnos con Dios en lo que se respecta a nuestra vida diaria. Le voy a dar unos ejemplos de qué me refiero. Yo conozco gente que dice, no, es que no es bueno y no tienes que estar metiendo a Dios en tus problemas de tu trabajo económico. Eso es algo que tú tienes que hacer. Nada de que, ay, Diosito, ayúdame, ponte a trabajar. De veras, si lo oigo, y con palabras feas a veces, ni siquiera con palabras decentes. Ponte a trabajar, deja de estarle pidiendo a Dios que te ayude, que te caigan las cosas del cielo. O la otra, no voy a molestar al Señor con una necesidad que yo puedo hacer. Exacto, ¿no? Es que ese es el trasfondo de lo que le estoy diciendo. Ya se adelantó la hermana Bettina. No, está bien, porque eso me bendice porque quiere decir que estoy siendo claro en lo que quiero transmitir. Efectivamente, el problema es que muchas veces nosotros creemos que, me refiero a los que somos de la fe, a pesar de la fe, creemos que hay cosas que no tendríamos por qué estar metiendo a Dios en nuestra bronca porque es cosa nuestra. Y yo le voy a decir algo, Dios está presente en todo, absolutamente en todo. Nosotros decimos, no, es que en la edad antigua los europeos creían que la peste negra era un castigo de Dios por su iniquidad, y ahora nosotros sabemos que en realidad no era ningún castigo de Dios, que era un virus que estaba, un bacilo que estaba regándose a través de la población por medio de las piquetes de los mosquitos, o de las heces y la orina de las ratas, o del piquete de las pulgas de las ratas, porque ese es realmente uno de los medios más profusos de contagio, aunque sabemos que la peste negra tuvo una cepa que era aerosol, es decir, que se transmitía por la respiración y por la saliva de las personas, sobre todo en la última época, hacia fines del año 1390. Hay evidencias de que había gente que empezó a morir sin estar en contacto con otros. Los yacimientos arqueológicos que se han encontrado nos muestran que la gente moría aún estando sola, aún estando aislada. Y eso fue algo que asoló a la población europea, diezmó, mató a la tercera parte de la población de Europa, algunos dicen que casi a la mitad, y que no tenía en aquel entonces una explicación. Hubo infinidad de cosas. Yo creo que usted debe haber visto en películas, en series, en fotografías, las famosas máscaras de la peste, que era una especie de careta horrorosa que tenía algo que parecía el pico de un cuervo, y que normalmente se dibuja acompañado de una capa negra y un sombrero, y se ve horroroso. En realidad era un instrumental médico bastante serio, que tenía como finalidad el tratar de alejar al médico de los humores, es decir, de aquello que despedía del cuerpo de los enfermos, porque existía el temor de que el respirar los humores era algo dañino. Yo creo que pues
ahora los utilizamos con unas ligas en las orejas, ¿verdad? Pero más o menos estamos hablando del mismo rollo. Ahorita ya estamos con una certeza, sabiendo que se transmite por aerosol. En aquel entonces, al principio no era así, fue hasta la última parte de la mutación de la peste negra que comenzó a transmitirse por aerosol. Pero la diferencia es, y esto, escucha lo que le voy a decir, para mal, no para bien, en mi opinión, que ahora nosotros hemos desvinculado aquello que forma parte de nuestra experiencia cotidiana con la enfermedad a la intervención divina. La hemos desvinculado porque tenemos un montón de indicaciones, todas válidas, yo no le estoy diciendo que no, de los médicos, de la Organización Mundial de la Salud, de los virólogos, de la gente preparada, aunque también hay un montón de locos que están diciendo tonterías increíbles en las redes, no les haga caso. Hablo de médicos, de gente preparada que está buscando la solución científica para esta enfermedad que nos está asolando. Estamos a la búsqueda de la vacuna, y hay por ahí una vacuna liberada en Rusia, y hay un montón de cosas que se están haciendo, los protocolos de cuidado que tenemos que tener, etcétera, etcétera. Y todo esto está apuntando de una forma cada vez más y más evidente a la separación que hacemos de la fe y de la ciencia. Y las personas, estoy hablando entre ellas de personas amadas mías, de hombres y mujeres que me han sido amados profundamente y que han partido con Cristo, que han muerto por causa de esta enfermedad, y sus familias, nos ha llevado a actuar angustiosamente, desesperadamente, haciendo infinidad de acciones, realizando infinidad de actos de una u otra índole para poder sobrellevar y para tratar de cancelar las cosas que están ocurriendo en nuestra cotidianidad de enfermedad. Y de repente nos acordamos de orar. O por el contrario, hay algunos que se vuelcan a la oración, que se vuelcan al ayuno, que se vuelcan a la búsqueda de la respuesta de la situación que está ocurriendo en Dios, lo cual no quiero decir que esté mal, y de la misma forma también eso es importante. Pero a mí lo que me ha llevado a esta reflexión es que existe un grupo importante de cristianos dentro del ámbito de la iglesia que han separado ambas cosas. Hoy estoy hablando en contra de la opinión de muchos en ambos extremos, o probablemente a favor de ambos, en lugar de separar los puntos de vista. Y lo hago en el nombre del Señor, lo hago con temor y temblor, con todo respeto, pero lo hago porque he sentido en mi corazón que es importante que entendamos que, por un lado, todo aquello que ocurre en el mundo material, en el mundo físico, en el mundo terrenal, es algo que está dentro del ámbito del reino de Dios. Amén. Esta tierra, este mundo, este universo está reinado, está gobernado por Dios. Esto también es parte del reino de Dios. Y le voy a decir una cosa: los virus se comportan invariablemente de acuerdo con el diseño divino. Los virus, que son una cosa rara, que no están ni viva ni muerta, sino todo lo contrario. Las bacterias, las algas, el plancton, los peces, las plantas, los mamíferos, los insectos, toda la creación se comporta de acuerdo con el diseño divino. El único ser del universo conocido, que nosotros sepamos al menos, que nosotros hayamos descubierto hasta hoy, que tiene libre albedrío y tiene capacidad para actuar en contra de su propio diseño, es el ser humano. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso quiere decir que somos personas como Dios, y que tenemos intelecto, voluntad y emociones como Dios. Claro, no comparo el nivel, ¿verdad? Estamos hablando
de algo chiquitito contra la inmensa perfección de Dios, pero nosotros somos capaces de actuar en contra de aquello que nos ha sido establecido. Y ese actuar en contra de lo que ha sido establecido para nosotros tiene un nombre, que es pecado. Pecar es hacer cualquier cosa en contra de la voluntad divina. Ningún otro ser creado en el mundo material peca. Ninguno. Ni los vivos, ni las ballenas azules, ni los elefantes, ni las plantas, ni el universo completo. ¿Por qué? Porque actúan de acuerdo con una ley divina perfectamente establecida para el universo. El único ser creado que puede pecar es el ser humano. Porque nosotros tenemos la voluntad, el libre albedrío, la capacidad de decidir. Y eso hace que algunas cosas que deberían funcionar de una manera indefectible, de una manera perfecta, dejen de funcionar. Y ahí, cuando deja de funcionar algo como estaba planeado originalmente, le voy a dar el ejemplo más claro. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 1, que Dios creó al hombre, varón y mujer los creó, y les dijo: enseñorear, gobernar, dice, este mundo, esta tierra, gobernar la tierra. Y nosotros, neciamente, le cedimos el gobierno terrenal al enemigo de nuestras almas, a causa de nuestro pecado. Y cada uno de nosotros, individualmente, en algún momento dado de la vida, hacemos lo mismo con nuestra vida personal. Le cedemos el control al enemigo por causa de nuestro pecado. Y entonces, nuestra vida, me refiero ahora como seres humanos, está regida por una dualidad en la cual, si bien vivimos en un universo gobernado por Dios y que tiene la intervención divina como algo continuo, porque Dios no solamente es el creador, sino también el sustentador del universo, y Él sustenta su obra, y la obra de sus manos es continuamente respaldada por el poder divino. También es verdad que nosotros, en nuestra vida humana, nos alejamos de la voluntad de Dios y continuamente tendemos al mal, aun cuando queramos hacer el bien. Dice la palabra de Dios, y lo declara Pablo respecto de sí mismo, y nos identificamos y lo confesamos. Hablábamos recién en el sermón del domingo de que la confesión es homologueo, es que nosotros nos identificamos con la Biblia y entonces decimos: sí, la palabra habla de mí. Y la palabra de Dios habla de usted, de mí, cuando nosotros nos alejamos de la fe que es en Cristo Jesús para buscar desesperadamente nuestras soluciones. La palabra a mí me sorprende cuando nos lleva a la reflexión que dice en el libro de los Salmos que debemos detenernos, que debemos pararnos para mirar las victorias de Jehová, porque suya es la batalla. Y ya llegó al punto que quiero dejar sembrado en su corazón hoy. ¿Nos detenemos o no nos detenemos? Donde Dios dice: aquí yo voy a intervenir. Sí, esto es humano, esto es terrenal, esto es una enfermedad causada por un virus, esto es una carencia económica que está provocada por la crisis mundial, o por tu problema de falta de empleo, o por la situación de tu negocio, o por los gastos extraordinarios que has tenido que hacer. Este es un problema que tienes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos o con tus padres, porque no han sabido manejar las cosas correctamente. Y así sucesivamente, cualquier cantidad de situaciones en las cuales nosotros provocamos el problema porque nos salimos de la voluntad divina. Si me explico, no sé si lo estoy haciendo con claridad. Nosotros provocamos los problemas que tenemos porque no hacemos la voluntad perfecta de Dios. O alguien más, no quiero decir que seas tú el que provoca tu problema, porque a veces los hijos enfrentan problemas causados por el pecado de sus padres, o a veces nosotros como adultos y como personas que supuestamente gobernamos nuestra vida, en realidad nos metemos en un problema tremendo por causa del pecado de alguien más. Yo le voy a decir que hoy estamos teniendo un problema serio con este asunto de la pandemia o de la enfermedad que está provocando esto por el pecado de Adán. Sí, en serio. Antes de que Adán pecase, nosotros no teníamos
entraron al mundo por causa del pecado. Así que, así como preguntó en algún momento dado aquel que cuestionaba a Jesús y que le dijo, y Señor, ¿y este por qué está enfermo? ¿Cuál es la causa de la enfermedad? ¿Pecó él o pecaron sus padres? El Señor contestó, ni él ni sus padres, sino que él está enfermo para que sea manifiesta la gloria de Dios. Esto quiere decir que la enfermedad ciertamente entró al mundo junto con la muerte por causa del pecado, pero nosotros no nos enfermamos por causa de nuestros pecados. Nosotros nos enfermamos porque nuestra naturaleza está enferma, nuestra naturaleza está corrompida, pero también sabemos que el Señor Jesucristo vino no solamente a salvarnos de la muerte eterna, de ir al infierno por nuestros pecados. También vino a restaurar todas las cosas y retornarlas al estado original del que habían sido creadas. Este es el motivo de que Dios intervenga sobre nuestras vidas para transformarnos y darnos herramientas para atravesar el valle de sombra de muerte, confiados en que Él está con nosotros, sabiendo que Dios está restaurando todas las cosas.